a lo que te referías era que ellos tipo se aliaron y todo eso. Eso te Claro, o referías. sea, particularidad es cuando hay uno concreto al que le pedí una comparación, porque de repente nosotros, a ver, ya sabemos cuál fue el interrogante, pero ahora lo vamos a necesitar de vuelta. Digo, pero lo cierto es que nosotros nos detuvimos a ver qué cosas específicas habían sucedido Claro. en cada uno de los lugares. O sea, si bien nosotros entendíamos que la conquista no era a ver, no era solamente por superioridad técnica, porque no podemos obviar que las espadas españolas son mucho más fuertes que las flechas nativas, ¿no? Digo, eso Claro, es. había varios factores. Claro, es que quiero que jueguen con los factores, ver un poco, o no sé, de repente ponían con alianzas con pueblos. Bueno, ¿cuáles pueblos tuvieron, no sé, alianzas con Cortés? Digo, porque de repente habían específicamente nombres, y los vimos en clase. Entonces lo que yo digo es, fíjense de revisar un poquito determinadas cuestiones del foro, tienen tiempo hasta el día de hoy, y de repente intentar por todos los medios, a ver, recuperar la actividad del foro, ¿estamos? O sea, recuperar. Yo te pregunto, ustedes vayan a responder. Si quieren que en vez de que sea hoy, les doy plazo hasta mañana, a mí me da igual, un día más, un día menos, me da igual. Entonces, la idea es que vayan a recuperar. Yo sé que uno de ustedes, pero no sé si fue de ustedes o del otro segundo, como que me preguntó algo en relación a decir, che, o sea, como que me preguntó lo que le estaba preguntando. Y digo, claro, o sea, la idea es que vayan respondiéndose entre ustedes y que vayan aportando a la nueva pregunta que aparece después formulada. ¿Estamos? Pero vayan, repito, queremos, lo hacemos hasta mañana, lo hacemos hasta mañana, pero la idea es que no nos quedemos con solamente un aporte rápido y salir corriendo del foro y nunca más verlo, porque no es la idea del foro, ¿no? O sea, la idea del foro es un poquitito más interactiva. Pero sí es verdad que algunos de ustedes, lo repito, se me están mezclando los segundos, han recuperado cosas de los compañeros o han perfeccionado. Creo que, si no me equivoco, no sé si fuiste vos, Catalina, que fuiste respondiéndole a todos. No estoy seguro, no. Es uno de los segundos que fue, a medida que se fue leyendo, fue como respondiéndole a los compañeros y hasta finalmente llegar hasta abajo de todo y hacer su aporte. La idea es un poco eso. Bien, tienen hasta mañana, ¿estamos? Entonces, ampliado el plazo. Después mucho más no, porque la idea es que uno vaya cerrando con cierta comodidad y no esté como apuradísimo al respecto. Okay. Dicho esto, a ver, nosotros tuvimos la última, a ver, ¿cuál fue la pregunta que nosotros tuvimos que responder para el otro tema? O sea, para el tema que ya terminamos. ¿Cómo podía ser que hayan ganado los españoles siendo minoridad? Bien, siendo minoridad a nivel numérico, ¿no? O sea, siendo mucho menos, eventualmente los tipos han ganado. E intentamos resolver esa pregunta concreta. A ver, para los que más o menos se ubican, siempre presente, o siempre tengan presente en este caso, ese único cuadrito que nosotros pudimos hacer en la única semana que nos vimos en vivo y en directo. Nosotros, en ese cuadrito que sintetizaba el recorrido de la materia, lo que hacíamos era, bueno, básicamente sentar las bases de ese recorrido. Y yo sé que los canso con este cuadrito, pero este cuadrito a mí me sirve todo el tiempo para que ustedes se ubiquen dónde están. Nosotros habíamos hecho como una línea del tiempo medio en paralelo. ¿Qué significaba esta línea del tiempo? Todo lo que había pasado. Todo lo que había pasado en Europa y en América. ¿Con qué características? Al mismo plazo de tiempo. Bien, al mismo plazo del tiempo, estamos de acuerdo. O sea, contemporáneos unos a otros, sabemos que todo lo que nosotros vimos de Europa sucedía sin tener contacto con América. Lo mismo de América, vimos la dinámica de estas sociedades prehispánicas de manera previa al contacto con el territorio europeo. 1492 se tornaba relevante, ¿por qué? Porque ahí Colón llegó a América. Bien, acá tenemos a Colón llegando al territorio, que es un poco hacia donde gira toda la parte del foro, o sea, todas las causas económicas, tecnológicas y demás. Y de la mano de Colón llegando al territorio americano tenemos todo lo que fue qué cosa de territorios prehispánicos. ¿Qué hicieron? Las expediciones. Las expediciones, también. Fueron ampliando también a buscar el territorio. Ahí está, o sea, las conquistas y las expediciones. Quiere decir que nosotros acá es donde planteamos esa pregunta que recién la recuperaba Catalina, que planteaba esta idea de, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que estos tipos, siendo numéricamente inferiores, hayan llegado a controlar la dinámica de estos grandes territorios prehispánicos? Una vez resuelto, nos vamos a la parte como que nos toca. Es decir, nosotros después hacíamos un grafiquito que
básicamente lo que hacía era como interconectar todo, decíamos, desde el momento en que en 1492 Colón llegó al territorio americano, a nivel político hay una interdependencia, sabemos que ahora ya está conectado, por lo tanto lo que pasa en Europa repercute en América. Lo mismo lo pensábamos a nivel económico, lo mismo lo pensábamos a nivel religioso. Quiere decir que nosotros nos vamos a meter acá, ¿estamos? Que es la parte política, e intentar explicar la próxima pregunta que nos interesa resolver, que ¿cuál puede ser? Pensemos, ¿cuál les parece a ustedes que podría ser una buena pregunta a resolver en este segundo momento? Siempre pensando que ya dominamos los territorios, en este caso, prehispánicos. Vamos, a ver, Luciano, dale. ¿Cómo, ¿Cómo fue la idea de poner nuevos virreinatos? Bien, ¿Cómo? vos ya presuponés que hay virreinato, está muy bien, digo, presuponés que están y lo preguntás en consecuencia. Digo, pero suponete que vos todavía no supieras que van a haber virreinatos. ¿Qué te preguntarías una vez que vos lográs como el dominio de esas grandes civilizaciones? ¿Cómo pueden organizarse políticamente para funcionar? Bien, esa es la pregunta. Por eso, o sea, lo que decía Luciano estaba bien. El tema es que ya sabías que había virreinatos. Hay que hacer de cuenta que uno no lo sabe. Coincido. ¿Cuál te parece, Sofía, vos que lo estás como preguntando? Digo, ¿cuál es? Recuperame la pregunta, tal cual la dijiste recién. ¿Cómo se organizaban políticamente para poder funcionar? Bien, Sí. pregunta. A vos, que justo me estás planteando la pregunta. ¿Cuál te parece que es el desafío? Porque tienen diferentes pensamientos, entonces tienen que formar instituciones, pero en América se organizaban de una forma y en Europa de otra. Entonces tienen que formar instituciones americanas, tipo, Sí, que se instituciones, adapten. tal cual. Igual nunca perdamos de vista que en realidad un poco, a ver, pensá, haciendo una analogía, si yo te digo, mira, podés, o no sé, conquistás vos una nueva habitación y te digo que la organices, la vas a organizar siempre de acuerdo a tus parámetros de lo que es lindo, ¿no? O sea, quiere decir que en realidad, si bien hay cosas locales de la parte americana que nunca uno tiene que perder de vista, lo cierto es que vos tenés un montón de copias, por decirlo de una forma. O sea, lo que existe en América, perdón, lo que existe en Europa o lo que existe en España específicamente, vos lo aplicás o lo organizás de esa forma, en este caso en América, con sus particularidades. ¿Cuál es el desafío más fuerte? O sea, el desafío es organizarlo, digo, pero ¿cuál es el principal desafío en esa organización? ¿Cuál les parece a ustedes? Sí, dale, Luciano. El territorio, o sea, cómo podés buscar, o sea, en sí porque vos ya sabías que conquistaste el Imperio Azteca y el Inca, Sí. pero no sabés el otro territorio, así que primero tenés que investigar el territorio que te queda y después de ahí Coincido. ya... Coincido. Primer elemento, la dificultad está en lo que no conoces. O sea, lo voy a traducir así. O sea, vos no conocés un montón de eso. De hecho, terminarán no conociendo incluso hasta la independencia. Digo, el sur de la Patagonia no lo conocerán como conocerán otras partes del territorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese territorio? ¿Cuál es la principal dificultad de ese territorio? Pensemos, a ver, por ahí no lo están como visualizando. Y yo siempre digo, tengamos en cuenta siempre que estamos pensando en un territorio de 1500. O sea, del año 1500. El clima, ¿No? pues el clima. El clima puede ser muy diferente al europeo, sí, eso es verdad. Digo, ese es el principal Pero problema digo, para... el clima de la Patagonia. Sí, no, pero la Patagonia olvídate, porque de hecho, por ejemplo, este mapa, para mí yo se los puse para que ustedes lo vean y les voy a explicar por qué lo descarto. Fíjense que acá, si uno mira cómo está organizado, te marca como que la Patagonia es parte del virreinato del Perú. Y la realidad es que es un poquito más parecido a esto. Es decir, fíjense que la parte de la Patagonia no está. O sea, de hecho, la parte de la Patagonia hasta 1879 no será parte, o sea, será nativa, básicamente. A ver, pregunta. Si nosotros miramos el mapita, que por ahí no lo estamos sacando en conjunto, ¿cuál es la principal dificultad? ¿Qué les parece a ustedes para un 1500 para gobernar un territorio americano? O parte de ese territorio americano. ¿Es el espacio? Es muy extenso. Es muy extenso. A ver, en este caso los virreinatos, siempre pensando el primero, el de arriba, el virreinato de Nueva España, que coincide con la existencia de qué organizaciones prehispánicas. ¿Cuáles estuvieron acá?
Los mayas, creo. Los mayas acá, y acá, en la parte de lo que es Ciudad de México, Los aztecas. los aztecas. Los aztecas. Y obviamente, por deducción, nos queda el gran imperio inca en la parte del sur. Ahora, Nueva España acá, Virreinato del Perú acá. Fíjense que estamos hablando de una extensión de territorio que vos tenés que gobernar, que va de lo que es el Caribe hasta lo que es Buenos Aires, y a eso hay que agregarle que es 1500. ¿Por qué es difícil? Por la distribución de soldados, porque vos no tenés tantos soldados para un virreinato. Bien, no Y si tenés soldados. Portugal va a atacar, no tenés las tropas necesarias. Bien, y si Portugal te ataca no tendrás las tropas necesarias. Es una buena reflexión. No tenés todavía todo el personal destinado para poder gobernar bien. Por otro lado, esto lo estamos viendo así desde arriba. Pero si lo vemos a nivel relieve, ¿la comunicación es fácil en América del Sur? No. No, porque tenés que pasar mediante montañas. Ahí está. Tenés los Andes, básicamente, a ver, así como los incas eran un imperio andino, digo, tu virreinato del Perú con capital en Lima también va a ser bastante andino. Por la altura. Y además de esto, ¿qué habría que agregarle? Si lo pensamos por ahí a nivel un poco más mundial, si lo pensamos en relación a España, y si contextualizamos con España donde está España, ¿cuál es la otra dificultad? Es muy grande, no tenés todo el personal, y además, ¿cuán rápida es la conexión o la articulación entre tus colonias americanas y España? Tarda mucho en llegar. Tardan un montón de años. Ahí está, no sé si años no, pero estamos de acuerdo, tenés una distancia de meses de navegación de ida, meses de navegación de vuelta. Quiere decir que si uno se pone a pensar, y lo pensamos por ahí, esperen que abro un Maps, si lo pensamos por ahí desde el punto de vista de, no sé, a ver, para visualizarlo, digo, a mí me parece que cuando uno lo ve, se da cuenta un poquito más. Hay que cruzar el Atlántico. Tenés que cruzar el Atlántico. A ver, tenés que llegar a España. De España, a ver, hagamos como un esfuerzo de imaginación. España te tira algún tipo de decisión política, económica que vos como territorio dependiente de España tenés que cumplir. Vas, embarcaciones de por medio. Esto a Colón le llevó 3 meses. Quiere decir que no ha pasado mucho tiempo y seguirán siendo 3 meses. Hasta que llega a las islas del Caribe. Hasta que eventualmente llega a cada uno de los virreinatos. Hasta que le llega al virrey en Perú. Y eventualmente lo que tiene que hacer el virrey en Perú es hacerlo valer para lo que sería todo su territorio. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Sí, ¿ustedes ven el mapa mío o ven el mapa? Sí. Vemos. ¿El mapa ahora? El que está Mapa, el como... mapa. Ahora estamos viendo el anterior. España. ¿Me quedé con el Maps o con el otro? No, yo estoy viendo los virreinatos. Ah, el de los virreinatos. Yo también. Están viendo todo. Entonces, pensemos desde acá, ¿no? Virreinato del Perú en Lima. Digo, desde acá, una vez que le llegó con todo el recorrido que hicimos, el muchacho, el virrey que está ubicado acá, tiene la obligación de hacer bajar toda esa nueva ordenanza a todo el territorio. Imagínense el tiempo que pasa hasta que llega a Buenos Aires. A ver, ¿se entiende la dificultad de este tipo de gobierno? O sea, lo van a tener que hacer, vamos a tener que ver cuáles son las características, pero recupero lo que una de ustedes decía, que creo que era Sofía. A ver, la pregunta que nosotros tenemos que intentar resolver ahora es, ¿de qué manera lograron estos reyes españoles controlar eficientemente el territorio que ellos definen que es español y que obviamente está en América? ¿Estamos? ¿Parece ustedes? Sí, Cata. Capaz, no, una pregunta. Por ejemplo, esto fue después de cuando conquistaron a... Claro. Entonces, por eso, capaz que había algunos que habían ido a conquistar el territorio azteca y capaz que dijeron tipo lo que habían hecho y como que les sirvió. ¿En qué sentido? Para ampliar. Todas las técnicas que habían utilizado. No, pero eso te sirve más que nada para cuestiones, sí te sirve para cuestiones de guerra. Lo que vos tenés que hacer una vez que vos sometiste a todos los pueblos nativos, o gran parte de esos pueblos nativos que vos ubicás, donde vos después te vas a ubicar, lo que tenés que hacer es organizarlos. Y ahí ya es someter incluso al tipo que se alió con vos. O sea, mucho pueblo que se había aliado con los españoles para desprenderse del dominio azteca o inca, en realidad cuando termina toda la expedición, se convierten en pueblos también dominados. No es que van a tener como ventajas por haberlos ayudado. De hecho... Es como que los españoles traicionan, digamos. Sí, es que en realidad lo ven. Sí, es que en realidad sí. Uno lo que piensa es que en realidad los han utilizado en función de equipararlos numéricamente, de aprender de sus estrategias, de ver cómo...
A ver, eso te permite comprender como la conquista. Una vez que la conquista fue realizada, en realidad esos pueblos van a sufrir exactamente el mismo destino que los que han perdido, ¿no? Digo, no hay una retribución. De hecho, un poco Claro. lo que nosotros Como decíamos. marionetas, Sí. como un títere, o sea, están usando esos pueblos. Y es que en realidad yo creo, bueno, es una experiencia contrafactual, ¿no? Digo, pero habría que entrevistar a esos pueblos y ver lo que ellos sintieron, ¿no? Digo, porque estás aliándote con los tipos que te prometen una libertad frente a los aztecas y de repente, a ver, si los entrevistás hoy te dirían, y bueno, nos arrepentimos, dentro de todos los aztecas han sido duros, pero no ha sido tan Pero terrible como lo que es nos va a peor. tocar No es que les hacían tipo cosas malas, o sea, los usaban para sacar esa información y listo, no es que No, en los realidad, mataban, no, igual eso lo pensás desde el punto de vista del momento de la confrontación y la alianza, Cata, pero después en realidad lo que le importa al español, ¿qué es lo que le importa al español seriamente? Sí, tener territorio, Conquistar. Conquistar, ¿y qué vienen a buscar? sacar información de la gente que van a conquistar. Sí, pero una vez que lo conquistaste, ya está, vos te quedaste con la idea de que Por eso. sacan información, ya está, una vez que ya sacan información y que eventualmente ya Te quedas con tus conquistan, riquezas. riquezas. Con A ver, todo lo lo que que importa al tienen. español es territorio y riqueza, lo están diciendo ustedes. Una vez que vos como pueblo los ayudaste, eventualmente los ayudaste, le diste la información y todo lo demás, una vez que la conquista ya fue realizada, lamentablemente a ojos de los españoles ya sos inservible. O sea, al español lo que importa, o sea, la motivación del español a medida que van apareciendo y van bajando es justamente la riqueza que ellos consiguen del territorio americano y a medida que van como abordando el territorio americano, se van dando cuenta que el territorio americano es cada vez más rico. O sea, que no es que se acabó ahí. En realidad, recuerden que yo les contaba, no sé, lo de la montaña de plata, cuando lleguen a los incas y se den cuenta de que los incas tienen Potosí. ¿Qué dijimos que produce Potosí? ¿Qué era Potosí? Ahí había, ¿cómo es? Oro. No, Estamos- estás ahí casi. No es oro, es plata, pero eventualmente digo, son toneladas y toneladas de plata. Digo, los incas son profundamente ricos en minerales. Entonces, a medida que se vayan dando cuenta de esta situación, nada, será cada vez más interesante o mayor la intención del español de no dejar que otras potencias tomen control de esto que ellos consideran que es suyo. Bien, a ver, nosotros, yo les había pedido un par de instituciones, ¿no? Digo, si tenemos la pregunta original que es esta de, bueno, a ver, ¿cómo hicieron estos tipos? Desde tan lejos para controlar un territorio tan extenso y lograr realmente un nivel de eficiencia en ese tipo de control, yo creo que les había pedido que buscaran un par de instituciones coloniales. ¿Puede ser? Un par me dice sí, Cata me mira como diciendo, no tengo ni idea. Pero sí, les había Yo pedido. no me acuerdo que nos pediste eso. El Consejo de tampoco. Indias, Es los que sí, pero virreinatos. si Sofía lo tiene. verdad. Si Sofía, que no estuvo la semana pasada, lo tiene, ¿cómo puede ser que ustedes no lo tengan? Ahí está, no es que no lo pedí, es que se olvidaron. ¿Alguno lo pudo buscar además de Sofía? Sí, Sí, ¿quién dijo? ¿Mateo? Mateo. Bien, Sí. Mateo, vamos con vos. A ver, vamos a intentar ver una cosa. Lo que me interesa que nosotros de a poquito vayamos armando es toda la estructura colonial. Es decir, no nos vamos a meter en todo el detalle fino de cada función, pero por lo menos las grandes, las grandes instituciones políticas que los españoles edificaron para poder gobernar este territorio tan alejado y tan extenso. Y nuestro punto de llegada es, no lo vamos a hacer hoy, pero es el cabildo, para que ustedes un poco tengan un par de ideas respecto de qué es el cabildo, cómo funciona y que les sirva sobre todo para que ustedes estén en tercer año cuando ven toda la parte de Revolución de Mayo, ¿no? Digo que Revolución de Mayo es cabildo abierto y es todo lo que uno les taladra en todos los actos, desde primaria, jardín y secundaria. A ver, ¿qué encontraste, Mateo? ¿Qué te había pedido? Pará, a ver si vos lo sacaste. ¿Qué pedí? ¿Cuáles son las instituciones que pedí? El Consejo de Indias, los visitadores, un virreinato Sí. y los cabildos. Bien, ¿virrey no pedí? Sí, Ah, está, virreinato, virrey. Dale. Bueno, haz una cosa, vamos por parte. Antes que te metas vos, se los muestro, no es que se los muestro, les hago algo rapidito para que ustedes lo vean. Pregunta, casi obvia por más que no lo hayan buscado. ¿Cuál es la máxima autoridad? Siempre.
El rey. El rey. El rey. ¿De acuerdo? A ver, no hay ni que dudarlo. El rey es la máxima autoridad de esto. Siempre en esta estructura de instituciones coloniales es por distancia la última persona que decide y que toma algún tipo de decisión respecto de cualquier cosa que se les ocurra en América. ¿El rey está solo? ¿Gobierna solo? No. No. Sí, menos si pensamos que es un territorio muy extenso. Para gobernar, y ahí vas vos, Mateo, lo primero que tenemos que entender es qué es el Consejo de Indias. ¿Qué encontraste, Mateo? Que el Consejo de Indias es el órgano más importante de la administración indiana, ya que asesoraba al rey de España en la función ejecutiva, legisladora y judicial, que se formó en 1503 como una sección dentro del Consejo de Costilla, para más tarde, en 1524, pasó a conformarse como entidad propia. A ver, más allá de lo que dijiste vos, ¿alguno complementa algo de lo que dijo Mateo? ¿Qué has encontrado? Las leyes dictadas por el Consejo de Indias se recopilaron y se llamaban leyes de Indias. Uh-huh. Se encargaba de proponerle al rey el nombramiento de los funcionarios civiles, militares y eclesiásticos del gobierno colonial y mantenía una comunicación constante con las autoridades residentes en América, definiendo sus responsabilidades y vigilando su conducta. Bien, estamos de acuerdo. Entre las dos definiciones, miramos un segundo acá, porque es simplemente aprender el término, o sea, es como darse cuenta en base a lo que uno, a los términos que conforman el nombre. A ver, esto es el Consejo de Indias. Si uno busca Consejo de Indias, igualmente es un poco más extenso, hay que admitirlo. ¿Qué es lo que ven de esta representación del Consejo de Indias? Este es el rey, claramente, ¿no? Estamos acá sentados. ¿Qué es un Consejo de Indias? El rey le está pidiendo a los demás como debatir. ¿Quiénes te parecen, cuando vos mirás así la imagen, quiénes conforman el Consejo de Indias? ¿Qué sectores sociales de España? Los virreyes, los... No, de España. Clase alta. Clase alta, ahí está, sectores acomodados. ¿Cómo te das cuenta de que son clase alta? De la ropa que usan. Por sus vestimentas. Estamos de acuerdo. Y porque obviamente estos son la nobleza, solamente clase... ¿Qué son estos de acá? Nobles. No me sale obispos. Bueno, ahí está. En realidad pueden ser frailes, monjes, pero sí, ¿de dónde provienen? Si son obispos, frailes o monjes. De la iglesia. De la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? A ver, pensemos un segundo en base a esto. Sí. Pensé que decía algo. Piensen esta dinámica, esto, y piensen un poquito más de personas porque son un poquito más, digo. Pero cuando uno miramos esto, ¿qué es el Consejo de Indias? ¿Cuál es la función? ¿Qué te dice el término Consejo de Indias? Como un grupo Sí. que toma decisiones. Bien, ¿sobre qué? ¿Qué lo hace de Indias? Arriesguen, reflexionenlo ustedes. Es un término como bastante transparente. Un grupo, dice de Tomás, un grupo de personas, hay nobles, iglesia, que están ahí cercanos al rey y que toman decisiones según las funciones políticas y sobre las organizaciones de todo el... ¿Sobre qué? La cuestión. Se pueden repercutir en América. Ahí está, sobre América. Esas son las Indias. Entonces, el Consejo de Indias, para evitar todo este tipo de definición un poco más sofisticadas que hicieron los chicos, que están bien, en realidad es ese conjunto de personas, es como si uno hablara de un ministerio. Hoy cuando habla Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Justicia, a ver, es como si nosotros en Argentina metiéramos un Ministerio de Indias. ¿Qué quiere decir? Un grupo de personas, siempre la nobleza, súper encargado de lo que tiene que ver con lo político, lo administrativo, lo judicial de América. Ahora, una vez que ellos debaten, obviamente, vemos de vuelta la imagen, una vez que esta gente debate, aconseja, porque la idea es que aconsejen, ¿quién decide? El rey. El rey. El rey da la última palabra. Estamos de acuerdo. Y es por eso que nosotros volvemos a esto y decimos, el rey es la última palabra, el Consejo de Indias lo único que hace es aconsejar para ver cuál es la posibilidad, y qué sé yo, y si está bien o si no está mal,
Y eventualmente el rey es el último que termina diciendo es así, sí o no. Ahora, este Consejo de Indias, a su vez, y creo que lo había dicho Sofía, es el que pone como una especie de posibilidades para elegir un virrey. Es decir, un virrey siempre es una persona noble, eventualmente aparecen tres o cuatro posibilidades y el rey decide. Quiere decir que por debajo de ese Consejo de Indias, si uno vuelve a hacer este ejercicio como administrativo, lo único que uno debería ubicar después del Consejo de Indias es el virrey. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? El virrey, ¿a quién responde? Al rey. Al rey, pero Bueno, antes... al Consejo de Indias. Al Consejo de Indias. ¿Estamos? Quiere decir que ellos son los que ponen, o le ponen como tres posibilidades, el rey elige a este y eventualmente es el que termina gobernando. ¿Qué es un virrey? Como el vicepresidente, profe. No, como vicepresidente. No sé si vicepresidente aplica. ¿Un gobernador? No. Un gobernador, sí, ¿qué más? Es como un suplente que representa al rey en los territorios. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que tiene que representar al rey de España en sus territorios en América? Porque el rey no puede dejar su lugar porque tiene que seguir gobernando. Entonces no puede ir a visitar todos los territorios. Plenamente, no es como los feudos, pero sí es un poco más parecido a lo que estás diciendo vos. A ver, el virrey es el representante del rey en América, porque hay un dato que siempre me parece interesante recordar, es que los territorios americanos son territorios americanos de España, pero no ha habido nunca un rey español que haya tocado el territorio americano. Lo cual lo hace bastante como raro, porque decís, che, son tus territorios, pero ningún rey español se dignó a viajar 3 meses para llegar al territorio americano con todo el peligro que se implica, ¿no? Digo, la cantidad de embarcaciones hundidas que deben haber. Entonces, el virrey es el personaje que gobierna en nombre del rey. ¿Cuántos virreyes hay? Si pensamos, por ejemplo, de vuelta en esta imagen de acá. ¿Cuántos virreyes hay? ¿Dos? Dos. ¿Por qué? ¿Se corresponden con qué? Porque hay 2 virreinatos. 2 virreinatos. En este momento solamente tenemos 2 virreinatos. Nueva España, capital en Ciudad de México, virrey ahí. Y Virreinato del Perú, capital en Lima, virrey ahí. ¿Cuál es el problema? Y por eso te doy un poco la razón, Cata. Lo dijiste lo de feudalismo, yo dije no necesariamente, pero está bueno que lo hayas traído. ¿Cuál es la mayor amenaza de tener virreyes a tan larga distancia? Que te pueden traicionar. ¿Por qué? Y porque ellos toman las decisiones ahí. O sea, hasta que sean las decisiones del rey, ellos pueden decidir. Bien, a ver, ellos pueden decidir. A ver, si vos sabés que te pueden traicionar, hay un rasgo fundamental que hay que tener en cuenta de los virreyes. Si vos sabés que te pueden traicionar y que es muy difícil para vos desde lejos tomar control y controlar como el día a día de esos virreyes, ¿podés tener virreyes de por vida? No. Que se van a morir. Y los tenés En un momento eran de por vida, pero después se lo cambiaron por años. Exactamente. La mayor parte del virreinato, en realidad, lo que hay es como, por ejemplo, de a 5 o 6 años, creo que al principio fueron 10 años y después cada 6 años, por más que seas un virrey brillante. Porque en realidad el miedo de los reyes españoles, y ahí le doy la razón a Catalina, ¿qué aprendieron del feudalismo los reyes europeos? Y que traicionen. O Que sea, como que traicionan. pongan del lado del pueblo y no Ahí de ellos. está. A ver, ¿qué aprendieron? Recuerdo cuando nosotros hablábamos de feudalismo, hablábamos de fragmentación. ¿Qué quería decir? ¿Qué perdían los reyes carolingios? Perdían el El poder. poder. El poder. Porque todos se iban separando y quedaban re solos. Exactamente. A ver, como ya ellos, obviamente estamos en el siglo XV, siglo XVI, ya el feudalismo está superado, ellos son plenamente conscientes de esto. Entonces, como son plenamente conscientes de esto, son conscientes que lo que tienen que lograr es que ese virrey que no les quite el poder. Eventualmente siempre gobernar en nombre de la corona española, con lo difícil, repito, que decía hace rato, con lo difícil de mantener un control sobre tu figura cuando no te conocen. Estamos, a ver, el español, el criollo, el nativo, conoce al virrey, por ahí lo vio pasar alguna vez, pero nunca vio al rey. Entonces, para evitar esa situación, lo que hacen los españoles es cada 6 años cambian. Por más que seas un virrey buenísimo, te modificamos y ponemos a alguien totalmente nuevo. De esa manera, ¿qué evitaban? Bien, a ver, yo te diría, hasta evitan que la población americana se encariñe demasiado con un virrey.
O sea, no te sirve que se encariñen, porque si se encariñan van a querer más al virrey que a vos, que sos eventualmente el tipo que gobierna, el tipo que tiene esos territorios. A eso hay que agregarle que como vos desconfías de los virreyes, le agregás otro, que creo, Mateo, no sé si vos dijiste que había que buscarlo, ¿les dije visitadores? Sí, Bien, ¿qué es un visitador? Hay que agregarle otro tipo de funcionarios para ver cómo controlás el virrey. ¿Qué es un visitador? Esos serían los que desde España van a ver cómo funcionan las cosas en América. Exactamente, visitador. Te lo ganó, Sofía, pero básicamente esa es la definición. ¿Qué sería si vos pensás en un visitador ahora, digo? ¿Qué les parece que es un visitador? Lo dice el término también, digo, no es muy sofisticado para lo podemos Alguien deducir. que va a visitar. A visitar. Inspector. Es ahí lo dijo alguien por lo bajo. ¿Qué es un qué hoy? Inspector. Es un inspector. ¿Cuál es la característica, les parece a ustedes, que tendría que tener un visitador? Y revisar todo o sea, cómo va todo en América y después decírselo todo al rey. Estamos de acuerdo. Por otro lado, ¿cuál es la principal característica que debería tener? Por ejemplo, Tomás, suponete que yo quiero saber si vos sos prolijo en tu pieza. Sí. ¿Qué tendría que hacer yo para corroborar que vos sos un tipo prolijo en tu pieza? Ir a su pieza. Ir a la pieza. ¿Te tengo que avisar? No. No, ¿por qué Sí. no le tengo que avisar a Tomás? Porque la voy a acomodar. Claro, pero Te voy a era como. acomodar. O sea, si yo entro a la pieza y a Tomás le digo, che, Tomás, el lunes paso, eventualmente vas a acomodar la pieza. Yo voy a decir qué tipo prolijo. Y me voy a ir, voy a felicitar a Walter y me voy a ir contento de Tomás es un tipo prolijo. A Claro, ver. pero después el otro día puede ser que desordene otra vez la pieza. Exactamente. Entonces, No mi sirve. pregunta es, Luciano, si yo quiero ver realmente cuán prolijo es Tomás, ¿qué tengo que hacer? Tenés que fijarte, pero sin que él se dé cuenta. Ir de Tenés que sorpresa. Tenés que ir sin avisar. Ahí está, llegar de sorpresa a la pieza de Tomás. Y ahí me voy a dar cuenta cuán prolijo es Tomás. A ver, lo mismo aplica para esto. ¿Cuál es la característica de este visitador? Más allá de que uno lo defina como inspector y bla, 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 ¿cuál es la característica? Va de sorpresa. El virrey no lo espera y el tipo lo que hace es aparecer, obviamente con todos los papeles que ameriten, diciendo lo que es, cuál es su función, y cuando ese visitador llega al territorio del virrey, corrobora que todo esté más o menos en orden y que lo que se hace un año atrás el Consejo de Indias decidió se esté cumpliendo, y cuando vuelve al territorio español, eventualmente lo que dice es, che, esto se está cumpliendo, esto no se está cumpliendo, es el rol de los visitadores a veces, y en algunos casos históricos concretos, los que determinan que los virreyes hayan sido depuestos. ¿Qué quiere decir depuesto? Sacados del cargo. Sacado del cargo. ¿Estamos? Porque básicamente lo que se descubre es que el virrey, con esa distancia y con ese espacio que tienen como a ver, si bien son subordinados al rey, tienen mucho espacio para maniobrar de manera independiente, lo que se dan cuenta con el paso del tiempo es que muchos de esos virreyes no han tomado las decisiones que de repente el rey le está pidiendo que tome desde España. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo se va armando de a poquito esa estructura política, a ver, como americanas? Fíjense que lo único que hicimos fue mirar 2 o 3 funciones, ¿no? Digo, acá tenemos el rey, Consejo de Indias, habría que profundizarlo, acá tendríamos casa de contratación, pero todavía no tiene sentido plantearlo. Acá tendríamos que ver qué son las capitanías generales, ver qué son las audiencias, y finalmente bajar para ver qué es el cabildo, que es por ahí como la estructura colonial que uno tiene más, como más presente, porque ¿dónde la vemos nosotros en Buenos Aires? Capital, en donde está la Casa Rosada. Sí, Plaza de Mayo, estamos de acuerdo. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros más reconocemos como algo español, ¿no? Digo, pero en realidad existe todo un montón de estructuras un poco más grandes y más amplias que nada, tendríamos que poder como reconocer bien para que explicar el cabildo tenga sentido. Bien, muchachos, estamos de acuerdo con esto, por lo menos estas primeras líneas. Lo que les pido sí para el que no buscó, porque nos quedan 2 minutos, es, creo que no se los había pedido, busquen, ¿capitanías generales les había pedido? No. Bien, buscan capitanías generales, audiencias se los había pedido. Tampoco. Bien, capitanías generales, audiencias y el que buscó cabildo, buenísimo. Simplemente lo único que le pido es el que buscó Profe. cabildo, sí. Vamos a ver la Junta de Guerra de Indias. Sí. Sí. ¿Y la casa de contratación? Exactamente, la casa de contratación, aparte la necesitamos para la parte económica.
Pero estamos como en la parte, estamos como desglosando lo político primero y después lo económico para darles un poco de orden a ustedes. Repito, el que no escuchó, busca para la próxima Casa de Contratación, Consejo de Indias, audiencias, cabildo en el caso de que no lo hayan buscado, y en el caso de que sí lo hayan buscado, explican cuándo un cabildo es cabildo abierto. Estamos para dejar como trazado, por lo menos lo último institucional que me interesa. Pero lo buscan, muchachos, porque acá hoy fueron 3 o 4 los que más o menos se habían buscado, y el resto manifestaron que se olvidaron después de decirme que no había dicho nada. Y no, recuerden que yo lo tengo grabado, así que es cuestión de ir a ver, y si lo tengo grabado y dice que tenían que buscarlo, nada, o sea, el error está en ustedes. ¿Estamos? Muchachos, nada más, recuerden el foro, tienen hasta mañana extendido el tiempo. ¿Estamos? Hagan. Sí. Perfecto. Adiós.